Bueno, cuando tenía yo 16 años, de los 16 a los 18 años, ya tiene mucho de eso, ¿verdad? Pues me gustó el box, me gustó el deporte del box. Y practiqué un tiempecito en algún gimnasio de manera amateur, practiqué este deporte. Y yo iba a un gimnasio que el dueño era un boxeador mexicano, se llamaba Pipino Cuevas. Y ellos, los profesionales, entrenaban en la mañana y en la tarde pues nos dejaban a los amateurs a estar entrenando ahí. Y yo me acuerdo mucho, porque me gustaba mucho el boxeo, de una pelea muy famosa que hubo en el 80, precisamente en 1980, hubo un boxeador inglés que retaba por el título del campeonato mundial a otro boxeador mexicano, Lupe Pintor. No sé cuántos se acuerdan de esos boxeadores de que les estoy hablando, ¿no? Los jóvenes se dicen, como de qué nos está hablando, pero... Y entonces esa pelea fue muy famosa porque Lupe Pintor le dio una golpiza al británico, al inglés, se llamaba Jesse Owens, y este boxeador mexicano lo noqueó a este boxeador inglés, pero no quedó ahí, sino que quedó inconsciente, quedó en coma. Y 7 semanas después murió Jesse Owens de la golpiza que le dio Guadalupe Pintor. Y todo eso en esa pelea se hubiera podido evitar si el entrenador de Jesse Owens se hubiera quitado la toalla y lo hubiera aventado. ¿Qué significa aventar la toalla? ¿Qué significa tirar la toalla? Que la pelea se para porque ya le están dando una masacre, una golpiza. Eso es un lenguaje que se usa en el box, que se usa dentro de los pugilistas. Pero con el tiempo esa palabra pasó a formar parte también, o esa frase pasó a formar parte también de nuestra vida diaria. Y a veces no conocemos el significado de las frases, pero a veces decimos, ay, ya voy a tirar la toalla, o estoy a punto de tirar la toalla. ¿A qué se refiere eso cuando decimos, ya estoy a punto de tirar la toalla? Que ya me voy a dar por vencido, que ya no quiero seguir con algo, que voy a abortar una misión, que ya no puedo seguir adelante. Y ¿saben algo, hermanos? Esto le pasa muy seguido a los pastores, muy seguido. Hace 2 años era yo pastor en la iglesia San Pablo, en lo que se decía la Resistencia, un grupo que se reunía allí en el Instituto Juárez, de algunos hermanos que salieron de la iglesia San Pablo. Pero allí en el Instituto Juárez se reunían 3 iglesias: la iglesia El Cordero de Dios, la iglesia San Pablo y la iglesia Getsemaní. No les voy a decir cuál de estas otras 2 iglesias. Pues uno de ellos era, el pastor de esa iglesia era amigo mío. Y me habló por teléfono, habíamos estudiado en el seminario, no en el mismo grupo, pero sí en la misma, no sé si se diga generación o clase, no sé cómo se diga cuando no vas junto, pero estás ahí mismo, ¿no? Y este hermano me habló y me dijo, Armando, sabes, estoy pues muy desanimado del ministerio, porque se me fueron 2 familias de la iglesia es chica, y se me fueron 2 familias, y no se fueron en buenos términos, se fueron mal, y estoy muy desanimado. Ustedes saben que en una iglesia que es chica y se van algunas familias, pues se nota más, ¿no? En una iglesia grande, pues no se nota. Y estaba muy desanimado este hermano, y yo pensé en eso, estaba queriendo aventar la toalla, y pensé también en las veces que yo como pastor he querido aventar la toalla del ministerio. Por así decirle, en aquel entonces yo conté así nada más 3 veces en las que yo como pastor hubiera querido aventar la toalla. Decir, ya no puedo más. Señor, ahí está tu iglesia. Gobiérnala tú. Miren, hermano, lo que voy a leerles ahorita, se los voy a leer porque obviamente es mucho, no puedo, bueno, no es tanto, no nos espanto, porque si nos va a leer nos vamos a aburrir. Miren, hermano, lo que quiero leerles dice así: los siguientes resultados, bueno, ustedes saben que en Estados Unidos tienen encuestas para todo, o de todo, estadísticas de todo, y para todo. Aquí en México pues no tenemos, desgraciadamente. Dice así: los siguientes resultados son un estudio realizado entre pastores de iglesias de los Estados Unidos de América por el Instituto Fuller.
El Instituto Fuller pues, es un seminario, una universidad que se dedica a formar pastores. Y ellos hicieron una encuesta entre pastores de la Iglesia de Estados Unidos, y les voy a leer solo algunos datos que quisiera que pusieran atención. Dice así: 33% de los pastores que fueron encuestados, declararon que el estar en el ministerio es un peligro absoluto para su familia. Perdón, 70% no tienen a alguien a quien considerar como un amigo cercano. Esto fue una encuesta que le hicieron a pastores. 40% reportan un conflicto serio con un feligrés al menos una vez al mes. 33% confiesa haber participado. 50% han considerado abandonar el ministerio en los últimos meses. Fíjense, 50% de pastores que se fueron encuestados consideraron abandonar el ministerio en los últimos meses. 50% de los ministros que empiezan no van a durar 5 años. 1 de cada 10 ministros en realidad se retira como ministro de alguna forma. 94% de las familias de los pastores sienten las presiones del ministerio del pastor. 66% de los miembros de la iglesia esperan que un ministro y su familia vivan en un estándar moral más alto que ellos. Y así le podríamos seguir, nada más voy a seguir otros datitos más. No los quiero poner tristes, pero hay otros datos más. Más de 4,000 iglesias fueron cerradas el año pasado en los Estados Unidos. Más de 1,700 pastores todos los meses dejaron el ministerio el año pasado. Más de 1,300 pastores cada mes fueron despedidos por su iglesia local, muchos de ellos sin causa. Más de 3,500 personas al día salieron de la iglesia en los Estados Unidos el año pasado. Estos son solamente algunos datos estadísticos, no quise leer todos. Pero quiero leer otros 3 que son muy importantes. No es que estos no los hayan sido, pero miren, quiero leerles esto. Encuestas recientes de casos extremos, estos son casos extremos, también en los Estados Unidos. 3 pastores famosos en los Estados Unidos se han quitado la vida. Uno de ellos, Teddy Parker Jr., pastor de la iglesia bautista, Big Moon Sion, de 42 años y con un ministerio fructífero. Se quitó la vida, no dejó ninguna nota. Ed Montgomery, pastor de la Asamblea Internacional del Evangelio Completo, estaba de luto por la pérdida de su esposa y se quitó la vida frente a su madre y a su hijo. Y el tercero, Isaac Hunter, quizá el más famoso de todos, hijo de Joel Hunter, asesor personal de Barack Obama. Se quitó también la vida. Y esto es una realidad en el ministerio. Esto está pasando en Estados Unidos. Y usted puede decir, bueno, aquí no está pasando esto. Porque no tenemos estadísticas, porque no sabemos qué está pasando en realidad con los pastores. Pero a veces los pastores caemos en tristeza. Y caemos en situación, y por qué no decirlo, voy a usar una palabra que a mucha gente no le gusta que se use esta palabra. Hay gente que dice, el cristiano no cae en depresión, porque la depresión es pecado, dicen algunas personas. Ahorita no estamos hablando de eso, esto va a ser en Semana Santa, ¿verdad? Cuando se habla mucho de este asunto, cuando el Señor Jesucristo pasó por la tentación en el huerto de Getsemaní. Ahí se usa una palabra en griego que es la palabra ektambero, y que significa una tristeza muy profunda, una tristeza muy grande. Y si el Señor Jesucristo pasó por esa tristeza, por esa prueba tan grande, imagínense entonces nosotros como ministros, si no a veces pasamos por tristezas y por depresiones y por situaciones difíciles. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué el ministro pasa por situaciones difíciles, a veces de tristeza, de depresión o de decaimiento? A veces hasta extremos de querer dejar el ministerio. Yo conozco amigos míos que estudiaron conmigo en el seminario que ya no son pastores, que ya no están ejerciendo el ministerio. Yo quisiera, no sé si se pueda, eso no les dije a mis hermanos, pero yo sé que ellos son muy diestros para esto. Si pudieran poner ahí Jeremías 9, versículo 2. Y si no, busquen, hermanos, para eso traemos nuestras Biblias.
Jeremías 9, versículo 2. Voy a pedir que le demos lectura en la versión 60 y yo voy a leer otra versión después. Y aquí vamos a encontrar las causas de por qué un ministro se deprime o se entristece o quiere dejar el ministerio, o cuáles son, digamos, las consecuencias. Ya está, ya lo tenemos ahí, miren. Aquí está la versión 60, ¿verdad? La Reina Valera. ¿Cómo dice, hermanos? A ver, perdón que los interrumpa, discúlpenme. ¿Qué profeta es? ¿Cómo se le conoció a Jeremías? ¿Y por qué se le conoció como el profeta llorón? A lo mejor era como yo. Fíjense cómo yo me doy cuenta de la edad. Mi esposa me dice, ya te dio el viejazo, ahora sí. Dice, porque yo era muy fuerte, yo no lloraba. Y ahora lloro de todo. Veo una película y se me salen las lágrimas. Soy bien chillón, y a lo mejor el profeta Jeremías ya estaba viejo, no sé cómo estaba viejo, pero era muy chillón. Pero tenía razones. ¿Por qué era chillón? Porque el pueblo lo había maltratado mucho. Fíjense lo que dice entonces. Ahora sí, vamos a leer cómo dice este versículo. Vamos a leerlo. No le quites, hermano, ahí déjalo tantito. Voy a leer yo la Nueva Biblia al Día. Que ustedes saben que lo que tenemos nosotros son traducciones, porque hay gente que dice, no, pues yo la Reina Valera, ¿no? Y la Reina Valera es una traducción también. Y tenemos varias traducciones de la Biblia, varias versiones de la Biblia. Entonces no nos espantemos, hermanos, cuando nos dicen de otra versión. Entonces dice aquí la Nueva Biblia al Día, dice así. Fíjense lo que está diciendo Jeremías en esta otra traducción, cómo se escucha. Ojalá tuviese yo en el desierto una posada junto al camino. Abandonaría a mi pueblo y me alejaría de ellos, porque todos ellos son adúlteros, son una banda de traidores, dice la Nueva Biblia al Día. Y aquí podemos encontrar por lo menos 4 cosas que un pastor, que un profeta, que una persona que se dedica al ministerio, pues experimenta cuando está muy triste o cuando está decepcionado, cuando quiere aventar la toalla. Miren, voy a mencionar la primera. Desea descansar de las aflicciones del ministerio. ¿Sí se dan cuenta de lo que dice ahí? En el primer párrafo, ¿cómo dice? La primera palabra es ¿cómo dice? Un albergue en el desierto. Aquí esta versión dice una posada en el desierto. Los comentaristas dicen que se refiere a 2 cosas. Una, que quizá el profeta decía, bueno, ¿quién me iba a tener otra actividad, otra profesión? Que no fuera profeta, quien fuera dueño de un hotel, de una posada, ¿no? Otros están diciendo, bueno, ¿quién me diera ir a descansar a una posada? Allá en el desierto donde nadie me molestara. Y muchos pastores están buscando ese descanso. Porque a veces, hermanos, el trabajo pastoral no hay descanso. Cuando yo terminé de trabajar 15 años en la Iglesia Salvación en Cristo, pues gracias a Dios me dieron mi liquidación y me dijeron, pastor, pues muchas gracias. No me dieron, como dicen ahí, una patada, ¿verdad? Sí, me liquidaron todo, oraron por mí y todo. Y, ¿saben? Me debían 3 meses de vacaciones. 3 meses de vacaciones. Y dije, pastor, pues no me las puedes tomar. Me las pagaron, gracias a Dios me pagaron las vacaciones. Pero con esto quiero decirles, hermanos, que a veces el trabajo pastoral es muy desgastante. El trabajo pastoral, miren, hay veces que se dicen, no sé si a ustedes alguna vez, hijas del hermano Daniel, los que están aquí enfrente, no sé si alguna vez les preguntaron, ¿y tu papá en qué trabaja? Y muchas veces dicen, pues es pastor. Pues entonces no hace nada, entonces tu papá no hace nada, ¿no? Porque esa es la concepción que se tiene a veces en la iglesia, que el pastor no hace nada. Pero el trabajo pastoral es un trabajo muy demandante. Entonces, aquí en Jeremías dice, ¿quién me dice? Él quería irse a descansar. Pero dice ahí, fíjense, en el segundo párrafo, después de la coma, y ahí está la segunda cosa. Muchas veces como pastores queremos esto. ¿Qué dice ahí? Muchas veces queremos ya, ¿sabes? Ahí, como yo les dije antes, ahí está tu iglesia, ahí está tu pueblo. Ahí nos vemos, yo me puedo dedicar a otra cosa. Y yo lo he pensado, y mi esposa me dice, bueno, ¿a qué te podrías dedicar? ¿Qué sabes hacer? Bueno, pues hacer muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que podría hacer es poner un restaurante, o una fonda, o algo, porque me gusta mucho la cocina, y yo creo que soy bueno para eso.
Pero lo vuelvo a pensar y digo, no, el Señor no me llamó para eso. Pero a veces lo he deseado. A veces he deseado irme de la iglesia. Gracias, hermano. Y la tercera cosa, ¿qué dice ahí? Después dice. Miren, porque como pastores, hermanos, y aquí yo quiero que veamos esto, podamos ver, y no se vayan a enojar, hermanos, por lo que voy a decir, porque quizá no sea para usted. Si no es para usted, pues no se ponga el saco. Pero sabemos que en la iglesia crecen juntos el trigo, ¿y qué cosa? Y entonces en la iglesia hay maldad. Y a veces como pastores sentimos todo el peso de la maldad. Yo puedo decirles, y como así lo puedo decir porque soy abierto en todo lo que digo, y siempre digo, así como no tengo pelos en la cabeza, no tengo pelos en la lengua tampoco. Y hermanos, puedo decir algo así de veras, sinceramente. La iglesia en la que acabo de pastorear hace poquito, yo no salí de esa iglesia porque se empezaron a meter con mi familia. Hay maldad. Una hermana de muchos años en la iglesia, que no voy a decir su nombre, pero esa hermana le daba clases a mi niña. Mi niña de 10 años, bueno, ya tiene 11, pero tenía 10 años. Y esa hermana le decía, mi pastor predica más bonito que tu papá. Así me decía mi hija. Una vez le encargó una fotografía para una actividad que iban a tener y le dijo, no, en esta foto te ves muy fea, te ves greñuda. Mi hija ya no quería ir a la clase. Y hermanos, yo quiero decirles algo. Si ustedes tienen algo contra su pastor, no se desquiten con su familia, hermanos. Yo me salí de esa iglesia porque se metieron con mi familia. Y a veces el pastor le toca ver toda la maldad que hay en la iglesia. Porque en la iglesia hay maldad, ¿o no? Bueno, y la última, porque no me quiero tener mucho aquí, yo quiero ver otras cuestiones. ¿Qué dice el último? Congregación de prevaricadores. Y bueno, dice, pues ¿qué es eso, no? Y dice, traduce muy bien esta parte de la Nueva Biblia al Día, dice, son una banda de traidores, dice aquí. Fíjense, no todos, pero a mí me ha tocado como pastor trabajar muchos años con personas, ir a sus funerales, bueno, de la familia, ir a sus bodas, estar con ellos, acompañándolos a sus, cuando se gradúan, y estar con ellos en buenas y malas, en hospitales, porque el pastor no tiene horario, ¿o sí tiene horario? A mí me hablaban 3, 4 de la mañana, pastor, vaya a ver a mi familiar, está en el hospital y tenemos que ir. Y uno está trabajando con las personas y de repente te da una patada y dice, acuérdate de ti. Eso pasa con mucha frecuencia. Entonces, Jeremías estaba diciendo eso, ¿quién me diera? Dígame de este ministerio. Claro que no se fue, ¿verdad? Y le tocó sufrir muchísimo en el ministerio. Y yo espero que nosotros tengamos también la fortaleza de Dios para seguir en el ministerio. Bueno, esa es la primera parte. Ese fue mi primer punto. Hoy no va a ser una predicación presbiteriana de 3 puntos, hoy es de 2 nada más. Ya vimos el primero, ya vimos las o sea, ¿qué hace que un pastor se aleje del ministerio? ¿Qué es lo que hace que un pastor esté triste? ¿Qué es lo que hace que un pastor quiera a veces aventar la toalla? Ahora, pero como la serie que hemos estado tratando, ¿se trata de qué? ¿De qué habla esta serie? Del discipulado. La primera predicación, ¿cuál fue? No me decepcionen, porque si no me dicen cuál fue la primera predicación, no vuelvo a venir, hermano. Dice, entonces no le vamos a decir nada. ¿Cuál es? ¿Cuál fue? Ah, muy bien, gracias a Dios que sí se acuerdan. Y la segunda, esa fue la semana pasada. La ruta del Salmón, la ruta del Salmón es la ruta del discípulo. Muy bien. Entonces estamos hablando acerca de los discípulos, ¿sí o no? ¿Y qué es un discípulo? Un aprendiz, perdón, un alumno, un aprendiz. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesucristo? Ven, busquen ustedes, por favor, hermanos, Mateo. Déjenme verlo porque ese no lo traía programado.
Mateo 10, 40 al 41. Porque estamos hablando del discipulado y aquí vamos a entrar en el segundo punto. ¿Qué dice Mateo 10, 40 y 41? Por favor. El que recibe un profeta, el que recibe un pastor, a un siervo de Dios, ¿qué dice ahí? Y el que no le recibe. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesucristo, cuando mandó a sus discípulos y les dijo, cuando en algún lugar no te reciban, y yo creo que en algunos lugares hemos tenido que sacudirnos los pies? ¿Se acuerdan ustedes, y antes de entrar en este segundo punto, cuando Acab y Jezabel tuvieron el encuentro con Elías y que Elías huyó? ¿Cuántos profetas mató Elías? Y después Jezabel se quiso vengar. Pero hubo un hombre, si no mal recuerdo, se llamaba Abías. Y este hombre, ¿qué hizo con los profetas de Dios? Los escondió en una cueva. Y la Biblia dice que los alimentaba con pan y con agua de su bolsillo. Un hombre que cuidó a los siervos de Dios. Y esto que leímos aquí, hermanos, es algo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos. Le estaba diciendo a sus discípulos: el que a ustedes lo recibe, les recibe a mí. Y el que le da algo a un profeta, recompensa del profeta tendrá. Ahora, ¿qué debemos hacer como discípulos? ¿Cómo se llama la predicación del día de hoy? El verdadero discípulo, ¿qué hace? Cuida de su pastor. Y es ahí donde me quiero detener. Vamos, ahora sí, hermanos, si me pones por favor Hebreos 13, 17. Vamos a leer la versión 60 y vamos a leer también otra versión. Aquí está la Reina Valera, la que conocemos todos. ¿Cómo dice? ¿A cuántos de los que están aquí no les gusta su trabajo? ¿Todos tienen la fortuna de que les guste su trabajo? No, su trabajo en el que están. Todos tienen esa fortuna, qué afortunados son. Pero imagínense entonces qué difícil será hacer tu trabajo en un lugar donde no te gusta hacer tu trabajo. ¿Ustedes han ido alguna vez a una oficina de burócratas, a una oficina de gobierno? ¿Cómo te tratan la mayoría? No todos, porque hay sus excepciones, pero la mayoría, ¿cómo te tratan? ¿Por qué creen que te tratan mal? Porque la mayoría de ellos está frustrado. La mayoría que trabajan en la burocracia son gente que no terminó sus carreras, son gente que están ahí porque no quieren estar ahí, pero están ahí porque les pagan. Entonces, ¿cómo hacen su trabajo? La palabra de Dios dice lo mismo. ¿Cómo debe hacer su trabajo el pastor? Ahí dice. ¿Cómo? Bueno, ahora quiero leer a ustedes, hermanos, la versión que... bueno, adelantar aquí también la versión ellos, hermanos. Vamos a leer la versión. Biblia, en lenguaje sencillo. Fíjense cómo cambia, ¿no? Y por eso es cuando leer varias versiones. ¿Cómo dice ahí? Saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pasa. Traten de no causar problemas para que el trabajo de ellos sea agradable y ustedes tomen. Ahí déjame, por favor, hermano, ese no lo quites de ahí. De aquí, de este versículo, yo puedo sacar tres enseñanzas
que nosotros como discípulos tenemos que hacer para con nuestro pastor o para con nuestros pastores. La primera es, el punto es, ¿qué debe hacer un discípulo para que esto no suceda? Para que el pastor no se desanime, para que el pastor no tire la toalla. 3 cosas. La primera, obedecerle. Y ahí dice, esta versión lo dice así, pero aquí traigo otra versión que es la Reina Valera contemporánea. Solamente el pedacito dice así: obedezcan a sus pastores, a sus pastores y respétenlos. ¿Cómo dice? Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ustedes saben que la Biblia nos enseña líneas de autoridad. Si ustedes quieren que sus hijos les obedezcan, o ustedes esposos quieren que sus esposas les obedezcan, hay una línea de autoridad. Si tú no obedeces a tus pastores, hay una línea de autoridad. ¿Sí me explico? Yo me acuerdo mucho del pastor Vidal Valencia, en una ocasión, en un jueves, allá en San Pablo, pues había poca gente, y entonces el pastor iba a predicar y les dijo lo típico, ¿no? A los de atrás, pásense para acá adelante. De la banca fulanita de tal para acá, pásense para adelante. Y nadie le hizo caso. No, que otro nada más, ahí se pasó. Y yo me acuerdo lo que dijo el pastor, le dijo: así como ustedes me están obedeciendo a mí, así les van a obedecer sus hijos y sus esposas a ustedes. Hay una línea de autoridad. Ahí dice, y lo traigo aquí, ¿verdad? Obedezcan a sus pastores y respétenlos. ¿Cómo me acuerdo? Uno se acuerda de muchas cosas en el ministerio. Fui al hospital Gea González, a visitar a un joven que era hijo de una hermana de la iglesia, estaba enfermo, no recuerdo de qué estaba enfermo, y lo fui a visitar, y entonces me pasó a la hermana, y aquí había un pasillo, y ahí estaban los cuartos. Y entonces me dice: espérame, pastor, y ahorita le voy a avisar al amigo que va a pasar usted ahora. Sí, yo aquí me quedé. Y entonces el cuarto estaba ahí enfrentito, y entonces le dice: mijo, viene a orar por ti el pastor Armando. Ya le digo que pase. Y el muchacho, pues que era de adolescente y joven, yo creo que tendría unos 17, 18 años, le dice: mamá, no seas hipócrita. ¿Cuántas veces me has hablado mal del pastor? ¿Y ahora quieres que venga a orar por mí? Eso le dijo el muchacho. La hermana no sabía que yo estaba oyendo. Y dije: ingrata, tú mismo. Digo, no, no sé. Fíjense, me acuerdo de otro caso. En la iglesia que pastoreé, acudía un hermano que también era pastor, pero él era de otra iglesia, era de la iglesia presbiteriana conservadora, era este hermano. Y él acudía allá a la iglesia porque le quedaba cerca la iglesia, le quedaba cerca y acudía ahí. Y el hermano, bueno, una de las cosas que yo me acuerdo es que tenía rasgos indígenas, el hermano. Y 2 hijas de 2 oficiales de la iglesia, una hija de un anciano y una hija de un diácono. Una ocasión que lo invité a predicar al hermano, que no sabíamos cómo predicaba, lo invité a predicar, y predicaba muy bien el hermano. O sea, era muy serio y todo, pero predicaba bien, muy, muy correcto. Y entonces estas hermanas dijeron: ¿y este indio naco qué nos va a venir a enseñar a nosotros? Y yo lo escuché y haz de cuenta que me embarraron un chile así en la cara y en la cabeza, no, imagínense nomás lo que sentí. Pero hay gente que no obedece y no respeta a los pastores, menosprecia a los pastores. Y una de las cosas que nos manda la Escritura es que como discípulos, ¿qué debemos hacer? Obedecer y respetar a nuestros pastores. Respetarlos. Yo creo que el respeto no está en el tú, en el usted, porque a veces hay gente que te habla de usted, pero pues para atrás, como esta hermana, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la segunda cosa, porque en la tercera me voy a detener un poquito más. Vamos a ver la segunda. Algo que debemos hacer es, fíjense, obedezcan a sus líderes porque, ¿qué dice?
Y la que sigue. La segunda cosa, como discípulos debemos de considerar la carga tan grande que tienen los pastores. Es una carga muy grande, hermanos. Cuando de verdad tomamos en serio el pastorado, es una carga grandísima. Fíjense, voy a leer cómo dice la versión Dios habla hoy. Dice así: porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. ¿Saben a quién le va a pedir cuentas a Dios de esta grey que ahorita está aquí? Gracias a Dios que no me va a pedir cuentas a mí. A mí me va a pedir cuentas de otros hermanos. ¿A quién le va a pedir cuentas Dios de cada uno de ustedes? ¿Será eso una carga? Fíjense, mi esposa me reclamaba muchas veces y me decía, oye, me dice así cuando está enojada, me dice, oye Contreras. Yo me he pedido hermano Contreras y bueno, me llama hermano y me pide Contreras. Oye Contreras, cuando está enojada, quién sabe qué quiera, ¿verdad? Y me dice, Contreras, dice, ¿por qué no me dijiste? Todas las demás esposas de los ancianos ya saben lo que pasó en el consistorio. ¿Tú por qué no me dijiste lo que pasó en la reunión del consistorio? Y yo le dije, pues por dos cosas. Una, porque no te quiero cargar. Y segunda, porque yo hice un voto delante de Dios en quedarme con lo que la gente me cuenta. Imagínense, ¿cuántas personas vienen a la consejería y te dicen pasó esto y esto y esto y esto y esto? Y decía un amigo que nos daba un curso de consejería, y decía él, en la consejería se recupera la capacidad de asombro. Sí, esa capacidad de asombro que hemos perdido, en la consejería la vuelves a recuperar. Porque cuando estás escuchando lo que te dicen los hermanos, caray, te quedas así como... Y eso no se lo puedes contar ni decir a nadie, es una carga que tú llevas. Miren, fuimos hace unos años a una actividad, se graduó un muchacho del seminario que nosotros llevamos al seminario, pues era mi discípulo, y entonces se graduó. Y llegamos al seminario, iba acompañado de mi esposa, y pues conocemos gente porque estudiamos ahí, es nuestra alma mater del Seminario Teológico Presbiteriano de México. Y estaba una muchacha, una amiga, que por cierto ahorita ella es la directora de extensión, ahí en el seminario, se llama Vero Domínguez. Y esta muchacha vio a mi esposa se llama Jael, y le dijo, hola Jaelita, ¿cómo estás? Igualita, por ti no pasan los años, le dijo a mi esposa. Y ustedes conocieron a mi esposa, vino hace 8 días, mi esposa pues es tragaños. Y entonces, estás igualita, y yo vi que le murmuró algo, le dijo algo al oído, y yo no alcancé a oír. Y ya cuando estamos allá en la mesa sentados, le digo, oye, ¿qué te dijo Vero? Y me dijo, ay, y al pobre Armandito, ¿qué le pasó? Porque, miren, yo a mí desde los 25, 26 años se me empezó a caer el pelo. Y cuando uno está calvo, pues se ve uno más viejo, más grande. Pero las canas, hermano, miren, yo no me dejo bien la barba así que me crezca, me la rasuro, porque está toda blanca, el pelo que no tengo aquí lo tengo todo el cuerpo aquí, y estoy blanco toda esta parte. Dicen los demás, ¿para qué nos cuentas esas intimidades? A nosotros que nos importa. Bueno, les digo nada más para que. ¿Por qué creen que es eso? Por las preocupaciones. Por la carga tan grande que tiene un pastor. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo, no lo busquen, Gálatas 4:19 dijo así el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces nosotros como pastores, cuando vemos a un hermano que crece, que se desarrolla, dice, gloria a Dios, pero cuando vemos que a ese hermano cae, dice aquí, volvemos a sufrir dolores de ¿qué? Pues el apóstol Pablo no sé dónde sacó eso, ¿no? El Espíritu se lo reveló, pues porque él ni casado era, ¿no? Y ustedes saben, hermanas, que es un dolor de parto. Pues así compara el apóstol Pablo la carga del ministerio. Entonces, estas dos cosas, hermanos, debemos obedecerles, debemos respetarles, pero también debemos considerar que la carga que llevan es muy pesada. Hay un autor que se llama Peter Drucker. Este hombre no es cristiano, pero es un autor de libros de liderazgo, de administración y de liderazgo.
Un anciano de la iglesia de San Pablo hace muchos años, el hermano Asael Bernal, me regaló un libro de este hombre, de Peter Drucker. Y él dice, este hombre que no es cristiano, dice que los 4 trabajos más difíciles del mundo son: 1, presidente de los Estados Unidos. Bueno, si eres el que está actualmente, yo quisiera ser muy difícil, ¿no? Director de universidad. No sé por qué, pero así lo dice él. Director de un hospital, esto sí lo entiendo, ¿no? Porque imagínense la carga que tiene el director de un hospital. Y el 4, pastor. Esos son los 4 trabajos más tensionantes, más difíciles que hay en el mundo. Pero a un pastor no le pagan lo mismo que a un presidente, a un pastor no le pagan lo mismo que a un director. La misma presión, lo mismo, pero más barato. Es como el cine, algo así. Bueno, vamos a ver la tercera cosa, y en esta tercera cosa que nosotros como discípulos debemos hacer por los pastores, la voy a dividir también en otras 3. Bueno, fíjense lo que dice la última parte, dice, ahí a partir de donde dice ustedes, les pase el punto luego que dice, para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirle de ahí. Primero, la primera cosa que un discípulo debe hacer es, ahí está muy claro, ¿no qué? Ay, cuando hay hijos que no causan problemas. No sé, son raros, pero sí los hay. Y hay gente que, pastor, yo quisiera que mi hijo hiciera una travesura, quisiera que me llamaran a mandar a la escuela porque nunca mi hijo no da problemas. Son raros, pero sí hay. Y yo diría, ay, cómo quisiera que me mandara el Señor cuando menos unos 90 de esos hermanos que no dan problemas. No dan problemas. Ahora, los hermanos siempre en la iglesia están diciendo, ay, que el pastor se prepare y que el pastor traiga predicación. No, hombre, unas predicaciones, como decía mi maestro de homilética, el hermano Abel Clemente, una predicación que te haga llorar, que te haga vibrar, que te haga reír. No, si quiere que uno se prepare bien, pero ¿cómo nos vamos a preparar bien si no tenemos a veces tiempo? ¿Qué se necesita para predicar? Miren, yo soy maestro de homilética. A ver, díganme, ¿cuánto tiempo se necesita para preparar una predicación? Estudiar una hora por 8 minutos. ¿Cuánto creen ustedes? Estudiar 8 horas. Más o menos, por ahí decir, entre 8 y 12 horas. Decía un hermano, entre 8 y 12 horas compa. Y yo le agregaría rodillas. Pues ¿cómo quiere que el pastor se prepare bien? Si lo mandan llamar acá, si lo mandan llamar allá, y acá hay puros problemas. ¿Se acuerdan de las encuestas que les dije al principio? Que por lo menos una vez al mes tenía un conflicto con una hermana. O hermano, ¿verdad? Casi siempre un hermano, pero bueno. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? Si me acuerdo mucho de una hermana, así como me acuerdo de cosas malas, negativas, que marcan el ministerio, también me acuerdo de cosas muy buenas. Una hermanita muy linda, de esas que nunca se meten en problemas. Se enteró que yo le pedí al consistorio mis vacaciones, solo me tocaba una semana porque llevaba poquito tiempo en esa iglesia, y esta hermana llegó un día y me dio un sobre. Bueno, a mi esposa se lo dio y le dijo, hermana, ya les compré un paquetito para que se vayan de vacaciones a Puebla, está aquí cerquita, hermanos. Y el paquetito incluía un hotelito con su buffet, con su alberquita. 4 días. ¿Verdad que si quiere que la vuelva a tirar la toalla? No es cierto. Ya no quiere la toalla. ¿Y cómo recuerdo a esa hermana? Que era esas personas que no causan problemas y que aparte de que no causan problemas, bendicen a sus pastores. ¿Sí me estoy explicando, no? Como dicen algunos carismáticos, ¡yuhu! Aquí estoy todavía. Bueno, no dar problemas. Segunda cosa, fíjense, acá estamos abajo. Para que el trabajo que ellos hacen sea ¿qué?
Entonces nosotros tenemos que generar un ambiente para procurar que ellos estén contentos, que el pastor esté contento, para que lo hagan con alegría, de manera agradable, de manera que no diga, ay, yo voy a ir hijo, el otro domingo más, tengo que ir a la iglesia, voy a ver a la hermanita esa y se me revuelve el estómago, nada más de pensar que la voy a ver. No, para que podamos decir, voy con alegría. Alguien decía una vez, y es cierto, por eso les pregunté hace rato, ¿cuántos están en sus trabajos y lo hacen a gusto? Están a gusto en sus trabajos. Y alguien decía, el trabajo de tus sueños, el trabajo ideal, el que realmente en el que estás a gusto, es en aquel que tú harías incluso sin que te paguen. Por ejemplo, un muchacho que le gusta la música, que le gusta el rock, que le gusta tocar la batería, no sé qué, él va a ir a donde lo inviten y aunque no le paguen nada, ¿qué quiere? Y si lo invitan a un lugar y no te vamos a pagar casi nada, no importa. Porque es lo que me gusta, estoy contento, estoy alegre. Entonces, ¿qué será, hermanos? Les pregunto, ¿qué será? Que nosotros procuremos un ambiente de alegría para el pastor. Quisiera escuchar una o dos opiniones. Que no sea del pastor ni de su familia, ¿verdad? Que ustedes me digan, ¿cómo podrían procurar un ambiente de alegre para que el pastor estuviera contento? O si está contento, que esté más contento todavía. Que se le vea una sonrisa así de tlacuache, ¿no? Así de esa sonrisa así de... ¿Sí han visto a los tlacuaches cuando los hacen? ¿No? Se ríen. Que así no se le pueda borrar la sonrisa al hermano. Una sonrisa de tlacuache. ¿Qué podrían hacer? Ser constante y apoyar en las actividades. Ser constante y apoyar en las actividades. Y déjenme decirles algo ahorita, déjenme decirles algo en cuanto a esto. Si hay algo que le puede a un pastor, es cuando llega el domingo y ve su iglesia vacía, o ve sillas vacías. Eso le puede mucho a un pastor. Hermana, perdón, ahora sí. Uno de los que podía uno hacer con el pastor, convivir más con él, con su familia, orar por ellos y pues invitarlo a la casa, no a que vaya a orar, no a que vaya a ver un enfermo, sino a convivir con la familia, invitarlo a comer, tener cordialidad, así como tiene uno con... Amén, la hermana ya terminó la predicación. Me acabó mis puntos, no, está muy bien, hermana, gracias a Dios. Fíjense, ¿se fijaron lo que dice ahí? Fíjense, dijo algo muy importante. Y yo creo que es una cosa que a los pastores casi no nos pasa. Visitarlo. Visitar al pastor. Nosotros tenemos que visitar. ¿Y saben? Es uno de los parámetros que pone la iglesia. Es visitador el pastor. O es flojo, no visita. Es uno de los parámetros que pone la iglesia para medir el pastorado. Miren, hermanos, no iba a decir esto, pero lo voy a decir. Digo, no lo iba a decir porque no se debe decir. Yo en 3 ocasiones en mi vida, el Señor me ha permitido ayunar 10 días. Una ocasión me levanté y le dije a mi esposa, oye, quiero ayunar, tengo mucho deseo de ayunar, el Señor pone en mi corazón ayunar. Y eso me cuesta mucho trabajo a mí porque soy bien dragón. Y se nota, ¿verdad? Entonces, le dije, quiero ayunar, y me dijo mi esposa, pues bueno, ayuna el día de hoy y pues ya, no, quiero ayunar más. Como que el Señor está poniendo que ayune varios días. Me dice, no, ten cuidado porque nunca lo has hecho. Entonces me puse a leer y me puse en oración y el Señor puso en mi corazón ayunar 10 días. 10 días, solo agua. Si quieren una buena dieta, bajé 10 kilos en esa. Que los volví a subir luego, ¿verdad? Pero bueno. Y les digo esto porque yo no le dije a nadie más que a mi esposa y a la secretaria que trabajaba en la iglesia. O sea, la secretaria de la iglesia. No mi secretaria, sino la secretaria de la iglesia. Era el último día, me acuerdo que un sábado era el viernes y el sábado en la mañana iba a entregar el ayuno. Y la verdad es que ya sentía mucha hambre, ya imagínense, 10 días. Y bueno, dije, pues al otro día mi esposa pues me torturaba porque ese día había hecho mole de olla. Y el mole de olla me gusta mucho. ¿Sí lo han comido? No. Con su carnita de... bueno, ya para que les diga.
Y entonces iba yo a entregar mi ayuno al otro día, y ese día en la iglesia sí le hablé con los líderes y les dije, hermanos, déjenme irme más temprano, me siento débil. No les dije, ¿por qué? Sí, pastor, vete a tu casa. Me fui a mi casa, llegué, me acosté, sí, ya estaba débil. Y en eso escucho que tocan la puerta de mi casa, y era la hermana secretaria de la iglesia con otra hermana. Y me dijo la hermana secretaria, pastor, lo vi muy débil. Venimos a orar con usted. Venimos a apoyarlo en su ayuno. Venimos a estar con usted. Ay, hermanos, eso me levantó el ánimo, me quitó el hambre, me levantó el ánimo. ¿Sí me explico, hermano? Pero yo les puedo contar, con estos 10 dedos, las veces que, los años que yo tengo en el ministerio, la gente que me ha visitado. Entonces, es una de las cosas que debemos hacer: visitar a los pastores. Así que, pastor, prepárate porque te van a empezar a visitar, pero te van a quedar en tu casa. Gruesos van a empezar a llegar a la luz. Bueno, y vamos a ver la tercera cosa. Y me apuro porque vamos a hacer una dinámica todavía. La tercera cosa, ¿cómo dice ahí? ¿Y ustedes qué? Lo que decía mi hermano hace ratito. En lugar de criticarlo, ¿qué tengo que hacer? Ayudarlo. Pastor, ¿lo podría acompañar a visitar? ¿Sí aceptas que te acompañen a visitar o no? Aunque no lo acompañen, que vayan ustedes. Orando por él y por su familia. ¿Saben? Yo oro, yo en particular oro, y le digo al Señor, Señor, te pido, por favor, que levantes gente que ore por los pastores. Gente que esté orando por los pastores. Otra de las cosas que podemos hacer es para ayudarlos, es mandándolos a capacitar, pagándoles obviamente esas capacitaciones, ¿verdad? Porque todos queremos que estén capacitados y todo, ¿verdad? Y no los mandamos a que se capaciten, a que nos capaciten. Le puedes regalar un libro, animándolo, diciéndole qué bien predicas, agradeciendo a Dios por la predicación que Dios te bendijo en ese domingo o en aquel día que el Señor te bendijo a través del pastor. ¿Sí, hermanos? ¿Están conmigo o contra mí? Bien, quiero que hagamos un ejercicio. Por eso no me tardé tanto hoy, no me tardé tanto, porque vamos a hacer el ejercicio. Solo por eso no me tardé tanto. Bueno, como le hacemos, vamos a hacer como le hacemos por equipos. La familia pastoral no va a participar, solamente todas las demás iglesias. Vamos a comenzar desde aquí a numerarnos como le hacemos 1, 2, 3, 4. La familia del pastor, bueno, la familia nuclear del pastor. ¿Sí me explico? Sus hijas y su esposa no van a participar, todos los demás sí. Entonces, a ver, comenzamos. 1, 2, 3, 4, No, 1. Son 4 nomás. 2, 3, 1. No, 4. 4. 2, 4. 1. ¿Hasta ahí, verdad? Entonces nos quedamos ahí. 2. Entonces ya saben, los unos con los unos, los 2 con los 2, los 3 con los 3 y los 4 con los 4. Vamos a hacer 4 equipos, así que muévanse. Por ejemplo, de este lado el 1, de este lado el 2, allá el 3 y allá el 4. 1, 2, 3 y 4. Rápido, hermanitos. Acá el 1, de este lado el 1, acá el 2. El lado del baño, el lado
¿Quién es el 1? El 1. El 1. La mano me cayó bien para el secretario. Necesito una pluma. ¿Quién es el equipo 2 aquí? 2. ¿Quién me cayó bien para el secretario? Una pluma. Un lápiz o algo. Siéntense, hermanos, por favor, para que les explique lo que van a hacer. Siéntense, hermanitos. ¿Ya están listos? Les explico lo que van a hacer más bien ustedes. Tienen que hacerlo en entre 3 y 5 minutos, no pueden tardarse más. Aquí hay si a alguien le falta pluma de los equipos, solamente son los 4 secretarios. ¿Sí? Les explico lo que vamos a hacer. Nomás que estoy buscando. Aquí está. Cada secretario de cada equipo le va a preguntar, y lo tiene que hacer rápido, una cualidad. Fíjense bien, cualidad. ¿Sí entendemos lo que es eso? Una cualidad del pastor Daniel González, o también si quieren poner alguna cualidad de alguna de sus hijas o de su esposa, se vale. ¿Sí me explico? Entonces a cada uno de ustedes le va a preguntar a la hermana secretaria, ¿cómo te llamas, hermano? Joel. No lo digas, no. Joel, ¿qué cualidad tú ves en el pastor Daniel? Y él te va a dar la cualidad y tú la vas a anotar, así de todos los que están en tu equipo. ¿Sí? No, sin el nombre, nomás si le preguntas y así, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico? Y acá igual, lo mismito. ¿Sí? ¿Quién es la secretaria, hermano? Entonces le va a preguntar a cada uno y usted va a anotar las cualidades del pastor. ¿Quién es la secretaria acá? ¿El secretario quién es? A la hermana. Pues igual, ¿no? ¿Qué cualidad es el pastor de cada uno? Y la nota. ¿Y acá igual? ¿Sí? No tiene que costar mucho trabajo, ¿eh? Corre tiempo, hermanos. Se le corre tiempo. Entonces, ¿cómo va, hermanos? ¿Ya me listo también? Si les estamos dando trabajo, hermanos, no, les digo esto porque les quiero dar un ejemplo. Esto lo hicieron conmigo una vez y solamente me va a dar una. Es así para animarlos, ¿no? Lo que pusieron aquí algunos hermanos de las características. Ustedes fueron aquí 19 hermanos de este equipo. Pusieron puntual, hermoso, fuerte, sensible, responsable, preparado, estudioso, honesto, sin pelo, sin pena, franco, amoroso, casado, buen padre, guapo, deportista, buen cuerpo, sano, ejercitado. No sé si estaban burlando o qué, pero esto me animó mucho, hermanos. Así que ahí les hago. ¿O realmente me amaban o se estaban burlando? No, también. Muy bien. Y les leí la más chistosa por eso. ¿Ya terminaron? Muy bien. ¿Ya también? ¿Sí? Ahí cuál es el equipo, ¿qué son? ¿1? ¿O el equipo 1? Bueno, no voy checando quién es el equipo. Estoy checando quién es el equipo 1. No sé. Ahí pongo el equipo 2, muy bien.
Equipo 1. Bueno, pues no los apresuro. ¿Ya terminaron acá, hermanos? ¿Ya le pusieron el equipo 4? Muy bien. Ok, aquí todavía no terminan. ¿Ya lo quitó? ¿Ya le pusieron el equipo? Equipo 3. Ok. Equipo 1 ya. Fíjense, antes lo voy a leer, los voy a leer aquí para que el pastor los escuche. Se los voy a dar a él. Quiero decirles que esto me hicieron a mí en alguna ocasión. Creo que en un día del pastor me lo hicieron. Y me entregaron los papelitos así como ahorita. Y yo les tomé foto. Los traigo aquí en mi tablet, lo traigo en mi teléfono, lo tengo en mi computadora. Los papeles ya no los tengo, serían mentirosos si les dijera. Pero cuando me siento desanimado, leo esto. Y ha habido ocasiones en que me ha hecho llorar. Porque yo recuerdo cómo mi iglesia me veía. Lo que yo significaba para ellos. Y esto anima mucho más. Muchísimo. Vamos a ver, equipo 1. Ahí va. Simpático, atento, listo, amable, atento, se preocupa por su iglesia, puntual, respetuoso, sabe escuchar, honesto, alegre, amoroso. Lo amamos mucho como familia. Gracias. Que me van a hacer llorar, pero mi mejor hermano también va a llorar. Equipo 3. Este fue el equipo 1, el equipo 3. Puntual, cariñoso, alegre, humilde, exhorta con sabiduría, responsable, educado, caballeroso, con conocimiento, tolerante, honesto. Y se fijan cómo algunas se van repitiendo, así como si hiciéramos datos estadísticos, pero no vamos a sacar los dones del pastor aquí, ¿verdad? Muy atento, este equipo 2, muy atento, entregado, muy emprendedor, valiente, esforzado, caballeroso. Miren, ya todos han mencionado que es caballeroso. Nadie dijo eso de mí. Alegre, comprometido con su iglesia, bondadoso, generoso, amigable, sencillo, bondadoso, entregado, generoso, desprendido. Eso fue el equipo 2. Equipo 4. Sinceridad, amable, consolador, preocupado por el bienestar, respetuoso, persistente, responsable, paciente, toma en cuenta la opinión de la gente, tampoco dijeron eso de mí, y bien preparado. Hermano pastor, esto es para ti. Gracias. Y pues yo pienso que eso es lo que el Señor pues quiere que tú sepas de tu iglesia, pues piensa de ti, ¿no? Y eso pues es algo muy, muy hermoso, ¿no? Entonces yo voy a pedir que pues nos pongamos en pie todos y voy a pedir a la familia pastoral que pase aquí al frente y me gustaría hablar con ellos porque tienen una tarea difícil como familia pastoral. Y hermanos, quiero decirles ya por último, ya que sí termina mi predicación, hermanos. Lo mencioné, pero se los quiero reafirmar, hermanos. Nunca piensen que el pastor y su familia deben cumplir con estándares más altos que ustedes en el cristianismo. Los hijos de pastor, fíjense, hasta hay un lema, ¿no? Qué triste, porque hay un lema que dice hijo de pastor. Ustedes se lo saben. Si son presbiterianos, se lo saben. Hijo de pastor, ¿qué dice? Lo peor, dice. Y como en la iglesia presbiteriana hay ancianos, yo los inventé uno. Hijo de anciano, de seguro marihuano, para desquitarme, ¿no? No es cierto, hermanos. Pero eso es una mentira, hermanos. Yo de verdad celebro, y para mí es una bendición, pues ver a esta familia pastoral servir aquí, hermanos. A sus hijas tocando, a Adriana enseñando. Es una bendición, hermanos. Tienen un pastor, es una gran bendición. Una gran bendición. Somos seres humanos, nos equivocamos también. Pero para eso está la iglesia, para orar por nosotros, sostenernos y ayudarnos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a orar por la familia pastoral. Y si alguien Dios le pone en su corazón pasar al frente y ponerle las manos
a su familia, el pastor. Háganlo, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si alguien quiere hacerlo, hágalo. Vamos a ver. Señor, aquí enfrente tuyo, Señor, está tu siervo, Daniel. Gracias porque su iglesia lo considera un siervo responsable, honesto, caballeroso, atento, estudioso. Porque lo consideran un siervo responsable, un hombre que toma en serio su papel, su trabajo en el pastorado. Pero te quiero pedir y agradecer también por la ayuda idónea que tú le has dado a través de la vida de Adriana, una gran maestra, también una excelente predicadora. Te damos muchas gracias por ella. Y en lo particular te doy gracias porque en los momentos cuando yo comencé mi ministerio, ellos compartieron su pan conmigo, me cobijaron y me ayudaron. También te agradezco, Señor, por la vida de sus hijas. Gracias por Abigail, porque te quiere servir, porque toca la batería, porque quiere ser traductora, porque quiere trabajar para ti. Gracias por Jocabet, Señor, porque pues también ella, Señor, a su manera, también te sirve, Señor, en la música, en lo que ella hace. Y te pedimos por Gelsi también, Señor, porque ella te ama también, porque también ella es una sierva tuya, y lo declaramos por fe, Señor. Bendecimos a esta familia pastoral, los bendecimos, Señor, y bendecimos a los líderes de este lugar, a todos los hermanos, para que nunca critiquen a su pastor, para que sean ayudas idóneas, para que nunca, Señor, traigan problemas, para que sean hermanos que ayuden y propicien un ambiente de alegría, pues un ambiente hermoso, Señor, para esta familia pastoral. Si no ha sido así, Señor, perdona a la iglesia y permite que siga pues ahora un discipulado, Señor, diferente. Y si ha sido así, permite que esta iglesia pueda amar aún más a su pastor. Gracias, Señor, gracias porque tú amas a tus siervos, pero amas también a aquellos que reciben a tus siervos y a aquellos que dan algo a algún profeta, no necesariamente algo material, un cariño, un abrazo. Señor, también recompensa del profeta tendrá. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, en la vida de esta familia. Los ponemos en tus manos, bendícelos y ayúdalos en todo. Líbralos de tentaciones y ayúdalos en sus cuitas, en las situaciones que puedan tener en sus corazones. Contéstales conforme a lo que tú quieres para ellos. Y te pido, por si algún hermano, Señor, tuviese algo contra el pastor o alguna situación difícil, que se pueda arreglar. Si es así, si no es así, Señor, tú lo sabes y tú lo conoces todo. En el nombre de Jesucristo oramos y ponemos en tus manos a esta iglesia y a su pastor y a su familia. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. No les digo que estoy bien chillón, hermanos, ya la verdad. Dios les bendiga, hermanos.